Hola chicos, soy Libert y creo que como podéis contemplar mi audio va infinitamente mejor. Entonces, suponiendo que eso sea así y que el audio vaya mejor, ya que, bueno, los auriculares tampoco graban como los dioses, pero yo imagino que irán mejor, que simplemente captarme con el micrófono de la de esta. Si queréis, voy a de todas formas aún así. Es que estoy quitando el auricular, ¿verdad? Me acaban de ver los ilicios, o sea, vale, lo siento, chao. Vale, primero lo que quiero hacer en el día de hoy va a ser muy sencillo. Lo que quería hacer era la misión de Venti, la legendaria, dame un segundo. La hora de caballeros, ¿dónde esta no es? Dame un segundo, misión legendaria. No quiero cancelarla, quiero rastrearla, a ser posible. ¿Cómo se rastrea la misión? Voy a estar en Monster, tal vez, sendero peligroso, bajar al cielo, misión legendaria, esta aquí. No, es esta, ¿no? No, loco. Sí, aquí está Venti. Bueno, pues esta es la misión de Venti. Voy a intentar leer los diálogos a ver si nos enteramos un poco más de la historia del bardo. El bardo borracho. Como yo lo voy a llamar a partir de ahora en mi vida, el bardo borracho. Cinemática y directamente. Algo para por allá. She's all by herself, right? Because she's acting as if she's talking and laughing with somebody else. Paimon's creeped out. What? You mean you used to act like that too? So is this an invisible friend who hangs out with you sometimes? Or do they just exist in your imagination? Imaginary. Oh, you must mean imagined friend, right? Why didn't you just say so? Paimon es un completo misterio, gente. Sé que eres la arconte del tiempo y que te voy a matar al final de la serie. Te lo puedo asegurar. ¿Qué quiere decir amigo? Imagino, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quieres decir amigo? Imaginado. Ah, sí, imaginado. Pero yo lo llamaría imaginario, no imaginado, pero bueno. So, this imaginary friend of yours. When does Paimon get to meet them? Animales imaginarios de crío, porque me gustan más los animales que las personas. Entonces yo tenía animales imaginarios que devoraban a mis enemigos. Yo y mis particularidades. ¿Cuándo podrá Paimon conocer a tu amigo imaginario? Volví invisible. ¿Qué le digo? Seriously? So, imaginary friends just... Sí, es una fantasía. Paimon was looking forward to meeting yours. Gracias, es como que te Don't suppose your sister has an imaginary friend too? Disney, esto que tiene. No way! You guys are... because they Estamos hablando de los imaginarios. Have you heard of it? ¿Por qué solo puede pasar esto en una But misión de it seems Venti, you tío? guys could play it with just the two of you. Solo esto puede pasar en una misión de Venti. Oh, traveler. Fancy meeting you here. Dame, pana. Tone deaf bard. What are you doing Bardo de here? pacotilla, magnífico. Yo lo llamo el bardo borracho. I'm here because Lisa has been making some exciting new contraptions. Why does the thought of Lisa's contraptions make Paimon so nervous? ¿Alguno de esos tiene forma alargada? Pregunto. Come now, that's no way to speak about the elegant Miss Lisa. Lisa se refiere a la bruja, ¿no? O sea, estoy pensando bien el personaje. Bueno, igual. Esa no es forma de hablar. For this particular contraption, Lisa had to import some dangerous materials from Sumeru. ¿Ah? Dangerous? That's right. Looks like a monocle, but actually it's called an ernana detector. Sadly, Lisa isn't able to use it herself, so I'm borrowing it for a while. And also, I'm testing it out for her, to see if it actually works. No me works. ganéis, por favor, o lloverse. Para que no lo entienda, la lente de la verdad es lo mismo que lo que te dan en la misión de purificación, solo que una te la saca Zelda y la otra es de Genshin Impact. Huh? Perhaps it's because she lacks a certain childlike sense of wonder.
Or maybe there's some other reason for it. Vamos, que en resumidas cuentas sí que fue un poco inspiración, demasiado inspiradora. Pero sí que tiene ciertas diferencias, ya que el uso que se le da no es el mismo. Dentro de Zelda lo que se le hace con el monóculo este raro es como ver ilusiones, ves paredes que son falsas, realmente es como mucho más complicado. Aquí simplemente le das a los monigotes estos y es como, bam, aquí hay algo, ¿sabes? Pero tiene bastante If diferencia. you want to know for sure, just ask her yourself sometime. So, you can see them? Go on, tell us. What does... That would be telling. Anyway, it's all yours now, traveler. Qué puto que Take a eres, look. Venti, tío. See if you can see Nora's Una imaginary vez friend. esto en el carnet de identidad, ¿me dejas? ¡Hostia! Do you see him? Do you see him? ¡Qué puta mierda, tío! ¿La chavala es medium o cómo voy a ver esto? ¡Wow! Funciona. Ah, so it does work for you two. Paimon wants to see? Wait, but this gizmo isn't in Paimon size. Pues te lo pones por delante de los dos ojos, no es mi culpa. Alright then, you'll just have to be Paimon's eyes on the ground. Let's go see what everyone's imaginary friends look. Paimon, cuidado, que a lo mejor nos encontramos con Mr. Satan, solo que sin el Mr. Hay que cuidar de hacerle mierdas, vale. Floaty-headed. O sea que, You know, hago esto. Paimon bets she has an imaginary friend. O sea, ¿en serio no lo puedo ver con esto? O sea, no lo puedo ver con... Ah, qué vendida, chaval. ¿Cómo me puedes vender de esta manera, tío? ¿Cómo puedes venderme de esta manera? Y mira que yo tengo lente de la verdad de Inazuma, tío. Yo pensaba que también me iba a dar como la ventaja en esta misión. Iba a ser súper el puto amo, ¿sabes? Porque yo digo, va Inazuma, todo es mejor en Japón, ¿sabes? Pues igual, ¿sabes? A ver qué nos depara el destino. Vale, a ver. Mi pana. Esta flora es la de las flores. ¿Casualidad? No lo creo. There it is! Hostias. Behold, a floaty Que imaginary friend for imaginario floaty-headed más flora. vegetal, ¿no? A No creo que floaty sea muy de floaty. mucha conversación. Llámame loco. Wait, imaginary friends can be plants now? Supongo. Hi, Traveler. Hi, Bard. Entonces, el amigo, por ejemplo, de Snoop Dogg sería una planta de marihuana. El amigo imaginario de Snoop Dogg sería una planta de marihuana. Pregunto, ¿podría caber esa posibilidad? Sure. How can I help? ¿Qué van a hacer? No sé decirlo bien. ¿En qué te puedo ayudar? Oh, you mean Mr. Floaty? Most people can't Sí, see parece him. que es una planta carnívora de Mario Bros, pero ya sé que es la planta la planta esta que suelta los globos, precisamente tiene la sensación que eso en cualquier momento te va a comer viva, Con todo respeto al mundo, cuidado, aléjate. La mayoría de la gente no puede Mr. verla. Floaty is my bestest friend. We grew up together. No Okay. fair. Paimon hates feeling left out. Paimon es como excluida del grupo. Flora, why exactly are you friends with a bloaty floaty? What's wrong with it? I always wanted to be friends with a plant who could fly. Friends with a flying plant? Why? Because Porque then la when droga it's es buena, windy, Paimon, you porque and your la friend droga can es fly buena. up into Y the este es sky un claro together. ejemplo que no se You debe gotta distribuir a admit that's menores. pretty cool. Isn't Sí, that called quiere being volar, blown no se dio away? cuenta. Listed from an Cuidado explorer que who no se told me convierta en stories eso. of ¿Es his el Pokémon adventures. este globo que se decía que había creepypastas que decían que cogía a los niños lo agarraban y se iban flotando con el niño y lo secuestraban, no sé qué leches? Esto pasaba con un Pokémon, ¿no? Había una leyenda urbana ese de un Pokémon que era como un globo morado. Y me hace gracia porque me recuerdas la historia, esta situación me recuerda a esa historia, tío. I think his Pero name no was creepypasta, creo que también fue Stanley. confirmado por alguno de los juegos, no me acuerdo hace mucho. Tampoco juego otro juego de Pokémon. Creo que creo que se llama Stanley. Tócate los cojones. Stanley's an adventurer, and you can tell he's an expert at it from the O sea que es stories un he aventurero que se tells. transforma en la flor, ¿o cómo va esto? Es como un yokai, de Yokai Watch. Un sombrero que se transforma en yokai. The amazing adventures of Stanley are super famous in Mondstadt. Ok. He's in the city at the moment. You should go ask him to tell you some of his stories.
That sounds like a fun idea for next time. But right now we have... Ah, no, vale, yo pensaba que se refería. O sea, que el aventurero está vivo. Ah, no está vivo, el aventurero está vivo. Vale, yo por un momento digo, el aventurero es la... Vale, o sea, nos han mandado a la otra persona que también tiene como un amigo imaginario. ¿Te imaginas que el amigo imaginario es un poco... Vale. ¡Eren! Oh, how about that little guy on the Lo siento, bridge? Eren. ¡Eren! Mira, llego a matarlo. ¡Hostia! Menudo amigo imaginario, el puto golem definitivo, chaval. No way! Well, that No, yo is tampoco. unexpected. No, y te tengo que comprar. ¿Estás seguro que no me has transmitido tu polvo mágico o algo, Venti? Timmy's imaginary joder. friend is a ruin Hay amigos imaginarios y amigos imaginarios que son Terminators 3000. Paimon's freaking out right now. That thing is sure to attack us. What say we postpone our conversation with Timmy for the time being? Venti también tiene miedo. ¡Qué puto parguela, tío! ¿Eres el arconte Anemo y te tienes miedo a un gigante de las ruinas? Bueno, a ver, que yo le tenga miedo, vale, pero yo soy un parguela, tío. ¿Y tú le tienes miedo a un gigante de las ruinas? ¿Seriously, Venti? ¡Qué decepción más grande! Huh? Paimon has a favorite line? Seriously? Oh, how ¿Cómo do vas? we explore the area ahead of us so that Perfecto. children He are matado a more los pollos, he matado a open-minded? los serens. Is that why they can Y think si of converso all contigo, kinds of hacemos una imaginary interacción friends? pedazo. A ver, y me pregunto, ¿Lisa tendrá amigo imaginario? Sería una duda existencial que me encantaría resolver. ¿Lisa tendría amigo imaginario? Me encantaría pensar que a lo mejor Lisa es un amigo imaginario. What about Es un adults' juzgando de anime, no imaginations? sé por qué. Let's ask some adults at the O sea, tavern. como se suele decir el chiste, ¿no? De que Lisa está en la biblioteca siempre porque está llena de hentai. Pues imagínate que yo que sé, su amigo imaginario. ¡Hostia! Perfecto, están juntos los hermanos, así me gusta. The thing about wine is, you have to drink it at the tavern, or you miss out on half the fun. Seems to me you'd find some way of keeping yourself amused even if you drank alone. If I didn't know any Estos dos better, están juntos. I would Se han say you were juntado los being astros del mundo y deliberately el universo uncivil. para juntar a la bendición absoluta, a los dos juzgandos definitivos. Just drink responsibly on my premises, okay? Oh, and if I did have one too many, what then? You'd Throw you out? Darte cuidado. you know, the same way you threw out Father's legacy. You sold off his mansion, or maybe you've forgotten. I see no reason to cling Calla, to te things veo that have muy a la outlived their ofensiva, purpose. bro. Relax. Is that so? Pero no termino de entender, Then o I sea, la trust you were mansión la most vendió, swift pero él vive en el indeed to viñedo, part with a entonces... certain vase. Sorry, I have no recollection. Cabrón, yo sé del jarrón, porque yo estoy en el viñedo, chaval. Cabrón. Para que no lo sepa, no se ha leído el manga, yo tampoco me lo he leído, pero me he algún resumen. El jarrón es el... O sea, Diluc cuando dejó los Caballeros de Favonius dejó su visión. O sea, cogió su visión y la dejó junto a su título, Caballero de Favonius. Lo único que se supone que llegó a conservar es la espada, o sea, la Favonia. Según el lore, porque es la espada con la que se le ve siempre y es la espada que parece que conserva. Segundo, cuando este decidió vagar por el mundo en busca de respuestas, lo que encontró en el proceso, o perdón, con lo que se defendía en el proceso de investigar el mundo, y en ese proceso también se enfrentó al grupo de los Fatui, fue básicamente, usaba el delirio de su padre. O sea, su padre tenía un delirio y murió con el delirio. O sea, su padre murió por culpa de usar el delirio, encontrar un dragón muy poderoso y no sé qué más cosas. Entonces, el delirio lo mató a su padre y Diluc de alguna manera pues sobrevivió más tiempo en el delirio. Supongo que es lo que dice Signora, ¿no? Que la voluntad de cada persona depende y dependiendo de qué tan fuerte sea tu voluntad podrás soportar mejor el poder del delirio o no. Y hay personas que si tienen la voluntad y si han llegado a tener visiones perfectamente pueden soportar el poder del delirio perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Indirectamente yo creo que lo que más daño le hace a los Fatuis no es el delirio en sí, sino la transformación, porque la transformación es demasiada ambición incluso para ellos, pero el uso del delirio de manera simple sí que lo pueden utilizar, de la misma manera que lo usaba Diluc.
Pues, ¿qué es lo que pasa? Que Diluc, cuando después volvió a Mondstadt y se convirtió en el Caballero Oscuro, el Caballero Oscuro, ay, Diluc, bueno, en fin, se convirtió en el Caballero bueno, en el Señor Sombrío, ¿cómo coño era? No me acuerdo el nombre. Pues resulta que Diluc lo que pasó es que, independientemente, todavía no tenía su visión, porque este la abandonó su visión y siguió usando el delirio, más utilizaba también armas y otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí un día apareció y le dio un jarrón. Ese jarrón dentro estaba la visión de Diluc. Y en teoría, Diluc conserva el jarrón porque a pesar de que no hace las paces con Kaella, porque Kaella es su hermano y lo critica por haber llegado tarde el día que murió su padre, aparte de que pues Kaella es un espía de Caenria, básicamente lo que le pasa a Diluc es que, entre comillas, aprecia el gesto de intento de disculpas de Kaella y el gesto de decirle de que Kaella, y acepta que básicamente en ese sentido Kaella tiene razón en que nunca debió dejar atrás su ambición, o al menos eso es lo que intentan transmitir, que es como que Diluc se dio cuenta que a pesar de que ya no forma parte de los Caballeros de Favonius, la ambición es suya y solo suya, y nadie tiene por qué decirle, y Kaella pues le recordó eso dándole el jarrón junto a su visión que estaba dentro del jarrón. Y Diluc conserva el jarrón porque es como el recordatorio de que Kaella le dijo que básicamente no abandonará sus ambiciones, independientemente que ya no formara parte de los Caballeros de Favonius. O al menos eso es lo que yo creo que transmite la historia, pero bueno, esa es mi opinión también, pero yo diría que transmite eso. That's odd. Master Diluc, I'm sure I saw such a vase in your home. A beautiful one, unmistakable in fact. ¿Quién está hablando ahora? No veo a nadie. No se ve absolutamente nada. No es nada. Seems our suspicions were right. Grown-ups don't appear to have imaginary friends. Curioso. Ok, vayamos a ver el jarrón, a ver qué pasa. A ver esa rueda agua. Like I said, a lack of childlike wonder. Venti, ¿por qué en tu misión legendaria estamos buscando a niños y todo esto? Okay, well, Paimon for one never wants to grow up. Dudo mucho que crezcas. Algo me dice que tú, si tienes 1000 At what años, age dudo mucho que exactly do people's crezcas mucho imaginary más. friends disappear? Let's go and check. ¿Por qué estoy buscando amigos imaginarios con Venti? ¿Qué me ha llevado a esta situación de desesperación de buscar contenido para YouTube? La única esperanza es buscar amigos imaginarios con Venti. ¿Por qué? ¿Por qué me torturo de esa forma? Paimon finds the idea of not being able to see Ellen's imaginary friend kinda scary. A ver, ¿dónde coño es? Porque no tengo ni puta idea de... Vale, pero mi pregunta es... Indirectamente, Kaella le guarda también rencor a Diluc, porque indirectamente le guarda rencor por haber vendido la mansión. ¿Estamos grabando? Vale, es que por un momento me había asustado porque me había dado error de grabación y diciendo, ¿qué cojones? Vale, habréis visto una transición, a lo mejor ahora me escucháis un pelín más alto, lo digo porque básicamente tengo bajado el volumen del Genshin, pero quizás lo voy a bajar incluso un pelín más. Quizás ahora me escuchéis bastante alto, pero es que los diálogos, ya las voces ya están lo suficientemente altas y yo creo que se escuchan bien. Vale, tenemos que hablar con esta, que creo que está del adolescente, entonces, en resumidas cuentas estamos buscando amigos imaginarios con Venti. What? ¿Qué cojones? Esto no es sano, te lo puedo asegurar. What is Jean doing here? No me Is preguntes. Master Pregúntale a Jean Venti, que se quiere Ellen's saber quién es. imaginary friend? Ellie es una chica muy diligente. Sí, supongo, ¿no? Es como que... So she's so Pero la gracia del medio determined to imaginario es become a darle knight cualidades that she... propias, creo yo. Okay, that's... Oh, hello. Are you always training here? You bet. Today, I heard Stanley talking about his adventures. It was incredible. Oh, I hope I can be as outstanding as him one day. So that you can fight shoulder to shoulder with Master Jean? I
I mean, obviously I want to become a knight. And if I got to go on an adventure with Jean herself... Seems Ellen really looks up to Jean. Sí, supongo que sí. Huh. Thanks! I was thinking, it's not every day I get to hang out with the honorary knight. Would you join me for some sword training? ¿Por qué no? How can I smash ¿De all qué these manera, training más o dummies menos? at once? Vale, esto se soluciona easy. Dame un segundito. Te voy a enseñar el truquiazo. So that's how to do Bueno, aquí he it. ido un pelín I'm lento, porque impressed. básicamente no... Vale, ponme más pruebas, venga, va, ponme más pruebas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pon más pruebas. ¿No me ponen más pruebas? Oh, So modern. Ellen, Oh, perdón, me thanks. paso muy rápido. Shoot, I got so caught up here I forgot there's something I was supposed to do. Ugh, but I'm so sore from training. I can hardly... Honorary knight, could you deliver a message to Jack for me? ¿Quién es Jack? He's a friend of mine. Recently started as an adventurer. We were gonna meet up Okay. tonight and discuss adventure plans. Could you let him know it'll have to be another day? If I'm not mistaken, you should find him at the Temple of the Lion. He's adventuring with Stanley today. Stanley's a truly legendary adventurer, renowned in all of Mondstadt. He once set foot in the Mare Javari. Great! Thank you so much. Supongo. Veamos si también tiene medio imaginario. Ya me estoy volviendo como Venti, tío. Siento la corrupción pasando por mis venas. Pronto voy a terminar alcohólico en Alcohólicos Anónimos de Mondstadt. Y ¿sabéis una cosa que me hace mucha gracia del tema de alcohólicos y todo esto? Que literalmente la única vez que tú como tal dentro de videojuego oyes hablar de alcohol, ojo, es la historia, porque tú como tal no puedes comprar alcohol y dices, tiene sentido, ¿no? Supongo que sí, pero me hace gracia que Venti sea un puto borracho empedernido, que Diluc venda vino y que Kaella pues le dé, creo que Kaella le da la cerveza. Creo que Kaella le da la cerveza, ¿no? Kaella no le da al vino, creo que Kaella le da la cerveza. O no sé si eso aparece en las cinemáticas, porque siempre va con jarra, pero yo que sé, a lo mejor entonces jarra puede haber vino. Bueno, que me hace gracia que todo el mundo termine borracho 2x3, pero que luego, por ejemplo, pero que luego, por ejemplo, tú intentes ir a la taberna a comprar alcohol y la sidra te ponga sin alcohol. Sí, claro, ¿desde cuándo la sidra no tiene alcohol? ¿Mis disculpas? ¿A cuento de que venía esto? Porque no me acuerdo. O sea, a cuento de que esto era Vale, sí que es esta. ¿A cuento de que venía esto? Porque no me acuerdo. the Digo, Temple of the Lion. déjame. Venga, We barbatos. explored ¿Me this das un place cable? once Mi before, panita. didn't we? During the storm terror Barbatos, ¿ah? incident. Seems like it's now Vale, a creo hot que se spot for hace con la adventurers. That can only mean Que sí, coño. one Ya sé cómo se thing. hace. Looks like we can't go any further. Vale, We espérate que didn't no bag lo all the loot he last hecho de todo time. menos bien. Those who wander in the dust, the wind shall send soaring sky high. Pero Not to no lo hago worry, bien. ¿Cómo se allow hace me. esto, tío? ¿Cómo se hace? Here we go. ¿Cómo se hace? Mantén. Ah, mantén. Vale, mi panita. No, soy manco, soy un manco. Vale, Venti, ayuda. Gracias, perfecto, así me gusta. Por cierto, Venti dispara un poco raro, ¿no? Llámame loco, pero ¿desde cuándo se dispara el arco así? Será un estilo distinto, pero no entiendo por qué Venti utiliza el arco de esa forma. Porque Venti tampoco es de pelear mucho lo que se llamaría cuerpo a cuerpo ni todo esto. O sea, el tío, según lo que tengo entendido, lo que hace son trampillas. Y utiliza también su poder elemental por casi como si fuera un... O sea, yo creo que a Venti le pega más utilizar un... ¿Cómo se llama? Un libro o quizás alguna clase de cosa de estas. Antes que como tal un... Ah, que dispara 3 flechas. Cojones. Samber 2.0. Wouldn't gliding be fast? Yes. Yahoo! Mi panita. Voy a intentar marcarme los dos con Venti para ahorrarme básicamente tener que utilizar a mis propios personajes. Porque ya que no me voy a utilizar a Venti en mi puta vida. Brace yourself. Siento mis panas. No te levantes. Oye, Venti va muy bien para el tema de hacer trampas y todo esto que me gusta mucho hacer a mí, tío. El tema de lo que llaman los puntos vitales.
Es que es rápido, bastante rápido, tiene bastante estamina. O sea, esto me gusta, tío. Ahora tendrá Venti. Si hay alguien vivo por ahí abajo, creo que no es el caso. Perfecto. Aunque también digo que este Venti no está equipado al 100. Mis panitas fuera de mi camino. Tranquilo, Venti, yo te ayudo. Sufre el aire en fuego. Otra vez. Let's play. Toma. Disfrutando. Think you can get away? Esto es lo que llamamos el pucamo. Apenas ni me han tocado. Es prácticamente un don celestial. Y también es un don celestial debido a que llevo a 20, ¿no? Pero yo no entiendo. Are those guys? Y estos bichos aquí. A ver, ¿cómo pongo en medio? Hostia, me han congelado. No, Deluxan. Deluxan. Toma, electrocútense mis panas. No tengo problemas con simples códigos. Si hay agua en el terreno, simplemente prueban mis rayos. Yahoo! Siento. Ah, mierda, me congela. No espero que todavía se me muere Venti. Ya veo que tu amigo no es de mucha ayuda para ti, ¿no? Líbrate de él. Espera, anda. ¿Y tú? Coño, ¿qué andas ahí? Mi panita. Cuidado que... Mierda, me he congelado. Time for takeoff. Siento mi pana, este es el final. Oye, ¿por qué no se puto activa la habilidad? Bueno, no ha sido necesario tampoco, pero... Y el diablo me rollo. El puto amo. I was so sure. De To be nada. fair, so you must be Jack. Yes. Who are you? Actually, we came looking for Qué you. interesante. Ellen has a message for you. El She borracho, said she won't be el able to prota join you today to y la plan out your next tocahuevos. adventure together. She'll join you some other time. Oh, I see. I feel bad you had to come all this way to find me. Huh? I don't see what all the fuss is about. It was nothing that Stanley. Whoa! You are Stanley? You are that legendary adventurer? Ahora me dice que no es tan conocido. The very same. I must say, it's an honor to meet one as legendary. Well then, how would everyone like to proceed? Head back or head further inside? Well, I think you're now in the safe head, in which case, why head back now? Okay, motion passed by unanimous. Bien, algún día si eres personaje jugable me hablas, So, ¿vale? I'm guessing you mostly came here because you want to hear my Ay, adventure yo sí que story. soy un hijo de puta. Am I right? Soy un puto gracia. No, we really Realmente were está just bastante looking for tocante. Jack. De todas What? formas, la mayor parte de los Do you hechos know de esa who I última... am? No. I am De esa Stanley. última pelea nos ha Renowned cargado adventurer of objetivamente Razor, porque literalmente metió la Yeah, I descarga think con we el got agua. that. Un segundo. Well, your attitude says wait a maybe minute. you don't got that. Actívense mis panas. The living ¡No! legend, ¡Falta una! Stanley who ¡No! braved the Ni magic sé bardo. bien. Qué asco de vida. Enough already. Espérate, coño. Ugh, stop Active. name-dropping yourself every time you open your mouth. It's true, though. ¿En serio? Stanley is the most Me está vacilando, amazing mi guy. pana. Me traicionó de esta forma. Well, ¿Quieres que muera? Jack will listen, won't you? Pues nada. Where was Sí creo que no da el tiempo, pero por You and your partner reached the Si Mare no, no lo hago bien, que ya a tengo un famously plan para hacerlo. terrifying place, not a No, wisp no, of porque wind. igualmente. I? No, yo pensaba que por un momento tenía que usar la There habilidad was a obligatoriamente, deathly pero no es silence in necesario. the Es air. una A estupidez. sea of ashes stretched Es out simplemente tirar before con la us. flecha si se As puede. far as the eye could Vale, see, parece que va a haber bajada. Suddenly, Cuidado. my Vale. partner was Ahí. caught in a Bueno. whirlpool whipped up by an evil Uy. beast. Luckily, I No me managed to importa. grab hold of him just in time. Criogenícense mis panas. Wow. Solo son un estorbo. Did he make it? Puch. Sadly, Pero eso no me pica el ojo. I alone was able to set Me ha quedado como algo en el ojo once pillado. more, with the gentle Espera un breeze segundo. carried away Ven. the No, tears mira, me ha rolling congelado. up Ya, my ya, eyes. pero aguanto perfectamente. Espérate. Poor Es que guy. me estoy liando. that No sé qué happen? botón le tengo que dar ahora. Jack, Ahí me han quedado can't mucho. cry so easily if Mira, you la want se to tira a la be a great inversa. adventurer. Soy gilipollas. Soy completamente subnormal. I know.
Because an adventurer's proudest achievement is to die in the Soy course of their final completamente adventure. gilipollas y dicho de los cojones. Déjame hacer el puto dash But contigo. whatever happens, ¿Me ha salido en serio? no No, adventurer no me ha should ever salido. die in a place where the wind doesn't Es que te voy blow. practicando el Dragon The Strike. wind has to bring your spirit back to Mondstadt. That's right. Ahí sí que creo que me ha Find a salido. place with O the no estoy wind. seguro de todo, pero creo que sí que Have you medio seen me ha salido. Porque todavía estaba en superficie plana cuando lo he hecho. That's the dream. Yeah. Y si lo haces contra un hitbox Although, the suficientemente most I grande, can aspire no to right necesitas now dar is el beginner's golpe. commissions, like clearing out the slimes clogging up the sewers. A ver si nos sale con los mismos. Creo que alguna vez me ha salido con algún objeto, pero... Why do A they ver, keep menos going hostias. on about that? A ver, es que estoy probando... ¿Me ha salido serios mío o es literalmente? No, creo que es por culpa de la place in rebelión. the world? Because there's no wind there? No sé. Da igual, paso de hacer el gilipollas. Anda fuera. Sé feliz ahí. Tú también. La zona ya nivel 67, ¿no? Fuch. Qué joder. Vale, abrimos. ¿Cómo voy a hago esto? Ah, vale, sí, con Venti. Gracias, Venti. Por tu... Mira, me he equivocado. Perdón, Venti. No, Venti, no te suicides. Me voy a equivocar de tecla. Ya verás cómo termino cayendo. Perfecto, soy el puto amo. Puedo flotar. Puedo... ¿Qué mierda acaba de pasar? O sea, ¿por qué coño me ha repelido como si fuera un puta especie de cosa rara, tío? ¿Por qué coño me ha repelido como si fuera un puta especie de cosa rara, tío? ¿Por qué me ha repelido de esa forma? O sea, nada, te toco para atrás, ¿no? Cojón y medio de miércoles. Let's play. Una pregunta, claro, si se me muere Venti, ¿cómo paso los puzzles? No puedo. Vale, esta es la última. Esto nos tenemos que encargar nosotros. Porque si no se me va a morir el puto de Venti y estamos jodidos. Vale, creo que voy a morir todavía. Vale, espérate. Pero espérate. Que al menos utilizo esto para tratar de pillar ambiente. ¿Me ha matado en serio? Hostia, con los putos magos de fuego me tienen hasta los putos cojones personalmente. Hostia, entre la puta cárcel estilo Naruto y... Digo estilo Naruto porque en Naruto existen como una especie de técnicas que se llaman técnicas de sellado, técnicas de... que son como cadenas, algo así, no me mal. Hostia, me lo han matado. Esto es pasarse yo creo, ¿no? Un poco ya, el cojón y medio. Confío en ti, Razo. Y pana, mata a este primero y luego ya te encargas de todo. No, pero a ver, ¿cómo coño he hecho un hechizo de hielo si literalmente estaba stuneado? ¿Qué puto sentido tiene? ¿Que he podido hacer un hechizo de hielo si estaba stuneado? Esto es la puta omnipotencia de habilidad de los... Es que claro, encima me viene el otro imbécil que literalmente me mete con los putos mierdas estos del ¿cómo se llama? Del Sans. Literalmente son la misma cosa que tira Sans. Si literalmente el Factory de Fuego es una copia de Cell de League of Legends, objetivamente el puto tío este, el juego del abismo de Pyro, es una copia de Sans. Objetivamente lo es. No hay nadie que se atreva a decir lo contrario porque el ataque ese es exactamente el mismo que los Gaster Blasters de Sans. Es exactamente lo mismo. Crea una especie de calaveras que tiran un láser. En este caso una especie de bola de fuego lenta. La única diferencia porque es lenta es porque literalmente deben hacer un no jugable para Genshin. La única diferencia. Aquí ya conoces tú. ¿En serio tiramos la ulti? ¿En serio? Estaba fuera de campo que no me la podía tirar. No, pues te envío yo hacia la ulti. Vale, ahora es puto inmortal, espérate, cuidado todavía. Es como activo de después y estoy jodido. A ver si ahora tiro un ulti. A ver si tiro la ulti, a ver si te enteras. ¡Hurra! 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 ¡Hurra!
Perfecto. Traveler, I believe I've made a small... Could I ask you to use the Nernama detector once more? Ok. What? What? Stanley has an imaginary friend. It seems his imaginary friend is a seasoned warrior, covered in scars from head to foot, and a look of staunch determination on his face. You're saying his imaginary friend is an idealized version of his own self? Interesting idea. But is it true? Please excuse me. I'll be... Bye, Stanley. Cuidado que la aventura todavía Do no you termina. two still have time to Se puso spare? interesante What de is golpe. Está A bien, few days impostor. ago, Stanley got drunk and told me a secret. Something he's never told anyone before. The weapons he took on his adventure all those years ago, they were none other than those once wielded by Mondstadt's greatest hero, Vanessa herself. The sword of brilliant valor and the shield of magnificent honor. Pero, o sea, ¿por qué yo no puedo llevar un escudo entonces? El escudo, o sea, es literalmente Zelda versión Link. I don't know whether you believe me, but apparently, both the sword and shield are still right here in Mondstadt. Since you Oye, si me guys lo are das, the experts me at this, sería lo más feliz del can mundo. you come Sé with que no me me to lo vas try a and dar, retrieve these pero two me haría una legendary ilusión weapons? inmensa. You bet. Oye, tú This is dámela Stanley. y... If I can just... Right now, Dime dónde I'm está just y a yo quizá rookie. la encuentre. Si la My encuentro, el juego abilities me are deja limited. quedármela, perfecto. So, what do you say? I can't bring myself to tell Stanley about it because my reasons are so... selfish. But I swear I'll give the weapons back to him as soon as I... Aw, poor Jack. Let's help him out. Venti, you coming too? I don't... Oh, one other thing. I have a bottle of rare vintage wine that I had someone fetch for me a couple years ago. Help me find these weapons, and it's all yours. Dada Upa Gorge, was it? Ok, Let's bueno, hurry. There's no es no tan time to difícil convencer lose. al bardo. Sobre todo al bardo borracho. Agüita. Puto Venti. Oh, lo tenía todo, pero dime que es un boss y me lo puedo cagar a piñas, tío. ¿Lo puedo matar? Imagínate, es que ahora me lo cago a piñas de golpe. Es como hardcore mode. Te mato. Mira, solo 5 gemas. Me estás vacilando, tío. Pues una poca más. Eres malo. No sé más. Me tienes que dar protos. Tienes que darme algunas poquitas. Mira, que solo. Mira cuántas tengo. Solo tengo 400. Que esto, si no me equivoco, creo que me da para 2. Espérate, que ahora ves si es lo equivale. Me da para 2. O sea, 400 protogemas. Me da para 2 tiradas. Más 3 con las de ley. Las de polvos estelares. O como coño lo queráis llamar. O sea, es una mierda objetivamente. Que con 400 solo me dé para 2. Que cuesta un huevo recolectarlas. Por eso luego tendría que hacer los encargos. Los encargos ya los haré fuera de cámaras porque no voy a estar grabando como hago putos encargos. No tiene puto sentido. Se lo grabé en un día que dije, bueno, os voy a enseñar como un día mío que es sin impar. Y ahí, sin más, paso de grabar. Todo el mundo decir, hoy vamos a hacer los encargos de... No, porque no tendría puto sentido. Básicamente lo que haría es estar intentando hacer vídeos por hacer y tampoco ese es el plan. A veces que los vídeos tengan un sentido existencial cuando salga su menú, pues dar un vídeo con su menú o con las misiones previas o lo que sea. También te digo que también intentaré estar en metas, así que espero no retrasarme mucho. Porque yo por ahora tengo casi subido a Razor, pero todavía me queda subir a Kaella. Entonces... Aquí yo no sé ningún sitio donde puedo justificar que hay un arma. Busca la espada. Ok. A ver, pues dime dónde. Que la busque. Vale, a ver, voy a ver si hay algún rastro de algún tipo. Veo dentro, obviamente porque esas son las cajas. Piro, que está ahí. Más Piro. Pero ¿dónde coño pone? Busca la espada. Bueno, pues... En un área tan grande... Me lo pones un pelín difícil, hijo puta. Te lo digo como datos. En un área tan grande. Anda, mira, sí, parece ver algo.
¿Es allí? Este. Bueno, si no me estorbáis, preferiría que no me estorbarais. Quizás aquí, porque aquí no. What? Espérate que me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Just fate's dark design. Oh, fuck. No calculé eso. Vaya, parece que me he ido con San Pedro. Es una pena. Vale, a ver, imagino que el único sitio que se me ocurre es ese de ahí, pero es que está dentro siquiera del rango. Está dentro siquiera de la zona, creo que no. O sí, está dentro de la zona, perfecto. Ah, pero es, mira, sí, hay como un... Ah, no, decía, ahí hay un marcador, pero no hay ningún marcador. Bueno, de todas formas, creo que quizás si sigo el marcador... Vale, a ver, el marcador me dice justo ahí. Que dudo mucho que haya nada, pero bueno. Voy a inspeccionar. Pero aquí, de todas formas, ¿qué haría aquí una espada legendaria? Si esto es un puto campamento de lichus. Gracias al campamento de lichus más grande de todo Mondstadt. Que ni nada, tío. Voy a ir tirando para allá, es lo único que me ocurre. Por favor, intenta no morir esta vez. Salto de fe. Ok, ¿soy un genio? No, es que voy a ser un genio, soy un puto Marguela. Ayúdame a subir, ayúdame. No, quiero subir. ¡Quiero subir! Gracias. Vale, o sea, es allí. No es allí. Es por aquí. Ya me explico. No, pero no tiene sentido. Porque no llega hasta allí el rango. O sea, lo único que se me ocurre es que la espada de Lady Vanessa esté en el cementerio de espadas, pero... Y que sea la espada que está en el centro, pero... No sé. No llega. No llega al rango, creo. Llámame loco, aunque no, hasta allí no llega. No me salgo de rango, me salgo muchísimo de rango. O sea, aquí se supone que tengo que buscar aquí ni rastros elementales, tampoco sé qué elemento utilizaba Lady Vanessa, entonces tampoco voy a buscar ningún rastro elemental. A ver, un rastro elemental. Yo aquí no veo un solo puto rastro elemental. ¿Dónde se supone que se busca la espada? O sea, ¿la espada dónde se supone que puede estar? A ver, primer plan, erradico a todos los putos bichos a ver qué pasa. Erradico a todos los putos bichos a ver qué pasa. Ven para acá, anda. Ahí no sé si lo he hecho bien, pero casi. Ahora sí que lo he hecho bien, creo. Tiene que haber una especie de separación que no consigo calcular bien. Entonces me tendré que poner dos ánimos para la... Pero si no tengo dos ánimos, al menos no tengo dos ánimos buenos. Tengo al aventurero y tengo al dos. Dicen que con dos ánimos es más sencillo. Creo que todavía me matan. A ver, Blade. ¡Es Blade! There can be no excuse. Me quemo con mi propio fuego. Como la partida más. Creo que viene el puto envolvector. Bueno, pues otro bicho fuera. ¿Quieres que no? Me farmean cosas. Luego voy a necesitar y mierdas más. Lechugas, mierdas. A ver, la espada podría estar aquí dentro. Anda, mira, tu dónde. Soy puto adivino. He visto la luz y he dicho, la espada está aquí. Pan más rara. Para más putamente rara. No es la espada, de verdad. Oh, I'm not done. Seems so. muerto. That must be the sword of brilliant Tendré que valor, matar a surely. todos por matar a mi compañero. Para que morir. Bueno, la espada es bonita, cuanto menos, de no ser porque creo que no la Lo voy a and ver. behold, the sword of brilliant valor. Are you sure? Looks kind of basic to Paim. Why would hilly trolls be bowing down before a piece of junk like this? Seems somebody tossed an old sword into a pile of spoils these hilly trolls were already celebrating. ¿Cómo?
This is in terrible shape, and it's so basic, I'm at a loss for words. Say, Jack, have you ever seen an anemo crystal fly? They're found in the open country around Mondstadt City. If you saw one in broad daylight, you wouldn't bat an eyelid. But in the pitch blackness of night, its brilliant glow is mesmerizing. It truly resembles an exquisite crystal dance. Is valor not the same? When everything is going your way, it seems meaningless, fades into the background. But when you're in dire straits, valor is the Es thing que that gets Barbatos, tío, you fired up es and el señor fighting back. santurrón, pero es un It's the santurrón que cae brilliant ray of bien. light that guides you out from the darkness. You're right. Me estoy You're alucinando, right. intentaba decir eso. Then this Intentaba has to decir be eso. it. This is the Sword of Brilliant Valor. So, let's scout around. It's Hostia, There's somebody there. ¿nadie se da cuenta que este tío está ahí detrás? Stanley. What? He's acting so... What happened? Why did you stop all of a sudden? Huh? Oh, it's nothing. Just one of those Mora spouting weasel thieves. What? Where? I want to see. Maybe another time. We have a shield to find, remember? Ay, Dios. Cuando se te cae un ídolo. Solo que sin Twitter, ni Instagram, ni nada. En fin. Hostia, ahora me tengo... Vale, espérate. Estoy mirando para allá, vale. Vale, y voy a matar a Silchur en el proceso y dirás por qué, porque puedo. Vale, por eso. Freeze! A ver si puedo hacerte con Kaella el bicho. Bueno, obviamente creo que lo he hecho porque estoy en pendiente descendente. Voy a hacerlo en pendiente ascendente. A ver, espérate, mi pana. Espérate. ¿Qué te hago? A ver, espérate, que tengo que hacerlo. No me sale, tío, qué asco. No me sale. Es que los personajes no los sé hacer, pero a veces. No, pero no sale como debería. Pues sale porque estoy en pendiente inferior. Me lo paso ya, que era una gilipollez cualquiera por probar. Vale, creo que aquí veo un campamento de Lichus que ya despejé en su momento. En su momento este campamento de Lichus me trae muchos recuerdos. No era este. No, mierda, hostia. Es que os voy a contar la historia de este campamento de Lichus porque cuando todavía no grababa el Genshin que cuando yo jugaba al principio de todo. Básicamente yo nunca había derrotado estaba buscando enemigos fuertes para, pues eso, volverme más fuerte, por así decirlo. Lo and behold, the shield of magnificent honor. Liar, liar, pants on fire. It's a chunk of wood. A chunk of scrap wood with the handle Bueno, puedo attached. matar a Lily, There's chulo. also wine stains on it. Yeah, I'm pretty sure this was just taken from a wine barrel. And yet, my bard's intuition tells me that this is none other than the shield of magnificent honor. Warriors wear their battle scars with Venti, has pride, consumido and mucha shields are no cocaína different. habitualmente. Pero Surely an intact shield is one that has shied entiendo away esto from de the ser... battlefield. Venti me Is recuerda not más the bien al broken dios and de la splintered mentira, más que shield the igual one that has dios fought in Loki, más countless que wars and cualquier lived? otro Though the dios. soldier's body be tired and torn, still they fight till the very end, till they have no blood left to bleed. Such magnificent strength of will. Is that not the true meaning of Espérate, honor? aunque esté completamente... You do have a point. Shiny new shields don't stay new and shiny for long. Okay then. Well, ahem. Dala. Well, okay. You Espérate, take it hablan from que el here. Rian Wilder Hope you traduce. picked up some hilly trillium by now. If not, there's always body language. ¿Qué coño significa esto? Mosimita. ¿Qué coño significa esto? Es que quiero matarlo, That's tío. cheerful enough. Maybe negotiating will work Kuchipungu after all. Shanye. Hostia.
Must himita. Seems cheerful enough. Maybe negotiating will work after all. Venti cantar también es guay. Well, if you insist. Venti cantar tanto. Must himita. Seems cheerful enough. Maybe negotiating will work after. Mejilla en plata? Manilla. Oh, yeah! Yeah! Guys, thank you Perfecto. so Mierda, much. yo quería I can't matarlo. believe I actually Yo found quería them. tremenda puñalada trapera ahí. Mom, Dad, check out the legendary weapons I found. Oh. Hey, wait! The wine, you promised! I actually helped a lot this time. Qué budeo. What are you doing here, Dame el Stanley? vino, hijo puta. Out for a stroll? Hey, what are you doing here, Bard? Oh, that's right. An after-dinner stroll, to be precise. We were also helping a friend look for some. I'm starting to think Stanley might be a fraud. Yo también. Did Stanley plant the sword and shield here in advance so as to not hurt Jack's feelings? Adventurers must be pretty familiar with Dada Upa Gorge. You fought battles here before, after all. You better believe it. I can navigate this whole area. Wow. Then I admire your perseverance. It's only to be expected of a great adventurer like me. Porque su voz parece You de la guys en had better inglés watch que out. ha oído demasiada This place cerveza. is crawling with hilichurros. I'll get back to my, Guilty conscience much? Well, he shouldn't have gotten so carried away bragging to Jack, should he? Although, on further reflection, I must say, someone who can't let go of the past and gives up on the present instead. I wonder if such a person was forced to take their first step O towards sea, the tú, future. tal cual, por aquí no lo Which way sepa would they mentir, go? literalmente es una persona que es físicamente incapaz de dejar atrás el pasado. Por eso tiene esta apariencia, por eso canta canciones de los héroes caídos, por eso básicamente el tío no acepta su posición como Dios. Vamos, o sea, tú 2.0, quiero decir, o sea, eres clavado literalmente. O sea, sí, por eso siempre... Venti yo creo que a veces es raro, porque Venti indirectamente es una especie como de hipócrita, porque realmente sí, puede dar los sermones si quieras, pero él tampoco es capaz de dejar atrás su propio pasado. Entonces, claro, es un puto hipócrita. Porque no es físicamente capaz ni de la traición que le hizo a Vanessa o a la chavala esta que luego ascendió a Celestia, ni tampoco, creo que la chavala que ascendió a Celestia a Vanessa, ¿no? O me estoy confundiendo de personaje, pues no me acuerdo. Tampoco es capaz de dejar atrás la muerte de su amigo, ni básicamente toda la gente que murió en la revolución contra el líder original de Mondstadt. Claro, ahí te quedas con la cara de decir, entonces tú estás en las mismas. What are you talking about? I'm just musing to myself. Anyway, I propose we take a trip to Angel's Share tonight. Vamos, te vas a emborrachar. Ok, me parece bien. ¿Dónde me tengo que ir ahora? La misión ya ha terminado. Espérate, mi primo. Ok, geolocalizar. Geolocalizar. ¿Qué coño tengo que hacer con mi vida? Solo ante el peligro. ¿Cómo que solo ante el peligro? Me está controlando ahora. Bueno, una pregunta, ¿qué otra? ¿Qué otra vez en esta playa? Porque creo que nunca la he llegado a atravesar como tal. Así que no sé exactamente qué hay. Pues sí que por aquí habrá un montonazo de cofres y también habré cogido y mil mierdas, pero por ahora no tengo ganas de cogerlos. Por ahora no es no. Pero ya cogeré, creo que tengo también que hacer, quizás hoy haga también un poco de farmeo, porque si no, literalmente... ¿Cómo que busco los objetos perdidos de Jack en... ¿Cómo? Creo que... Entonces Venti sabe dónde están los objetos. A ver, claro, él fue quien hace... Vale. Bueno, creo que ¡no sobrevivo nada! Es decir, creo que sobrevivo porque me amortigua la caída del agua. Hasta que te das cuenta que... ¡Mierda!
Vale, creo que si calculo bien la caída, creo que no me muero. Porque el agua me hace de amortiguación. Creo, ¿no? ¿No la jugamos? ¿Creéis que hay suficiente profundidad? No, aquí sí que no hay suficiente profundidad. ¿Por qué hay una puta? Ahora me la saco. Descansamos aquí, hay un cofre. Vamos con caejas. Vale, a ver, esto lo vamos a usar ahora para llegar hasta el cofre. Ya que tenemos un cofre aquí, espero que me dé protos. ¿A protos? Quite the find. What the fuck, no me da una sola puta prota, la madre que lo parió. Swimming pool, calla. Demuestra tus habilidades piratonas. Cuidado que me ahogo todavía por gilipollas. No, me ahogo. Si se hubiera mantenido podría haberme salvado, pero así que no. A ver, espérate, tiene que haber un camino más corto, imagino que podré nadar así, no me imagino. A ver, aquí, en esta profundidad, si os sois completamente sincero, sería casi físicamente imposible ahogarse. Pero bueno, ya que prácticamente toca suelo, a menos que los personajes de Genshin Impact sean tan jodidamente bajitos que no pudieran... ¿En serio me queda nada, tío? ¿No soy capaz de llegar? Ni con Kaeya, que tiene más estamina. Hostia, pues, a ver, espérate. Voy a transportarme, porque digo, voy a atravesar la isla, la playa, pero ahora me he caído en medio del agua y no puedo. Pues nada, a ver. Templo de los lobos. Voy a transportarme, yo digo, voy a atravesar la playa, voy a formar un poco, voy a hacer el camino un poco más largo y paradisíaco, pero así que no. Gracias por las flores. Vale, ok. Escalinata mode. Vale, aquí hay un montón de... Pero como ya sé dónde tengo que ir, voy a pasar olímpicamente de ellos. Vamos a hacer el vídeo más largo. Sabéis que este vídeo me va a quedar largo, pero este vídeo lo aceptaba, porque una misión legendaria y además era de Venti. Yo digo, aquí va a haber texto seguro, porque además Venti, como es el puto bardo borracho, era obvio que iba a haber texto. Entonces, a ver qué más claro. Ah, no le puedo ¿por esto? Dame un segundito. Manual de aventura ya. ¿What? ¿Pero qué se supone que tengo que hacer con el pana? ¿Dejarlo cao y...? ¿Cómo? ¿Dónde me manda esta mierda? Ah. A ver. ¿Dónde tengo que ir? Ah, 91 metros por allá. Pues está un poco ahí perdido de la mano de Dios. Bueno, perdido de la mano de Dios esto es lo que es la ciudad, porque realmente ahí yo creo que realmente voy. Ah, no, mira, hola Jack. No, vale, está cerca. ¿Cómo? Pero esta misión no tenía nada que ver con la aventura de Venti, entonces. Quizás no tenía nada que ver. Dirás, y esta misión es gratis. O sea, es una misión by gratuita porque no tenía ni puta idea de... Pues ya, que es el mismo aventurero. Y yo he dicho ya que no es el mismo aventurero. Y sí, resulta que es el mismo, pero... Ah, no, vale, sí que es la misma misión. Sí que es la misma misión. Sí que es la misma misión, yo diciendo. Sí que es la misma, ¿no? Se llama loco a mí. Se llama loco, ¿no? O sea, creo que es la misma. Porque ahora tengo el obsequio del ángel, que te voy a llegar de la manera más simple, haciendo parkour, pero además con Rosario, o sea, de manera más simple imposible de llegar. Parkour estilo planeador. Toma, atentos al parkour, ya caigo estilo prácticamente, como si esto fuera casi el Prince of Persia. O sea, ¿habéis visto qué nivel de parkour estilo Prince of Persia? Me habría encantado haber podido llegar de un salto, habría sido el doble de épico. Te digo, por acaso, no me quiero joscotear. Entrar a la taberna. Bueno, a ver que no te para Venti con su borrachera. Espero que no esté borracho ya. ¿Venti está borracho ya? Ah, no, porque si es el otro pana.
Ah, sí, ahí está Venti. ¿Cómo? ¿Y esta situación? Tell me, Stanley. Tell me, what should I do? Huh? Why does he keep repeating his own name? Surely not. Even I've never heard tell of a second Stanley. Oh, Stanley. It should have been me. I should have been the one to die in the Melchivari that day. Why won't your spirit come and stop me from using your name? Why? Okay. If only you It's a hadn't had plot to save a twist, rookie my like me, partner. you would have never died in that windless corner of the world. You were a renowned adventurer, destined to become a legend one day. Does anyone get what's going on? I think our friend really did make it to the Mare Javari. And I think the tragedy he encountered there was real too. But the real adventurer, the real Stanley, that was his partner, not him. The real Stanley is the one who died to save our Stanley. Wait, so the only reason our Stanley is called Stanley in the first place is because he stole the other Stanley's name? I fear that may be the case. Stanley, for so many years I've lived in fear. Fear that Mondstadt will forget all about you. So I tell your adventure stories at every opportunity. Mondstadt must remember. Estoy dejando Stanley que reached the leáis, por center eso of the estoy Mare callado. Javari. Básicamente me estoy He's enterando de the la historia. greatest Resulta que adventurer there Stanley, ever el was, original, and he murió. lives on. Stanley will never die, because I am Stan. I'm sorry, Stanley. Getting too old. Algo me dicen mis No. panas. Algo me dicen mis panas que aquí hay una posesión espiritual. Llamen a Yaemiko, por favor. Are you guys planning on eavesdropping much longer? Yikes! We're booked. Matémosle rápido, es un puto demonio. Apuñalo rápidamente. ¿Es lo que está ahí? ¡Mi pana! No sabía que había venido. Espérate, ¿puedo hablar contigo? ¿Me deja hablar contigo? Dilo. You know, I'm glad I actually had the tavern Entonces, isn't aquí, por cierto. overcrowded, and I couldn't be in a better mood. Una pregunta, ¿tú qué pintas aquí? ¿Desde cuándo aparece Luke aquí de manera aleatoria? O sea, ¿esto pasa siempre? Go away. Save your question. But Leave now. Aquí está apuñalo rápidamente. Don't make me aguanta tell su you sufrimiento. again. Honorary Knight, Venti, and Paimon. I'm so glad you guys are here. I've been looking for you everywhere. I wanted to thank you again for helping me find the sword and shield. Oh, really? Yeah, really. They even said they're gonna pay for someone to fix up the Sword of Brilliant Valor and Shield of Magnificent Honor for me, so I can take them out on the road. That's wonderful! So, Jack, Se llama is this the part where you Venti. bid farewell to Eso es- Mondstadt and set off on your intrepid... No, not yet. I still don't have what it takes to go too far from home just yet. Besides, I'm sure Stanley still has a few stories left to tell. They're what inspired me to become an Stanley, We'll see you tomorrow then. After your hangover wears off. Stanley's really fond of that kid, don't you think? Creo que tiene... Jack. Jack left. Oh, I see. Well, Huh? All of a sudden you're facing the facts? That isn't like you. just now, I couldn't bear to look at him. His adventurous spirit is so pure, unblemished. Just a weary old feckless fraud. But that kid is a brand new shining star, full of potential. I cannot allow his dreams to be crushed. Sí, pero...
Es su inspiración, conviértete, yo qué sé, los típicos en el anime, ¿no? Es como el tío de Mob Psycho, es más o menos igual. You're not a total fraud. Sí, se va a hacer largo, ¿qué Stories. cojones, tío? To be honest, my memories of adventuring and of Stanley, they're hazy. That's my biggest secret of all, and my biggest fear. All these years, I've been living to tell his story. But his personality and the details of his life, I don't remember them. But the one thing I can never forget is that he died in a windless land, where his spirit can never be recovered. Exactly. Even in his memory, the real Stanley isn't Igual the que a ti, living, Venti, breathing repito, friend o you sea, knew at all. Venti tiene el mismo problema que este hombre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué creéis entonces? ¿Por qué creéis que se emborracha Venti cada 2 por 3? Porque es lo que hace, básicamente ahogar sus penas en alcohol. El tío constantemente está sufriendo por ser un servidor de la orden celestial. Básicamente el tío recibe órdenes y ya está. Básicamente el tío se dedica a tiborrarse alcohol con el Instead, único he's propósito de become I'm tratar too de, old. de ahogar I sus never let penas. go. I'm completely and utterly... No adventurer should have to go that way. No adventurer ever. Hans Archibald. My true name? How did you know? ¿Qué está haciendo Venti ahora? The wind. I can hear the wind blowing in the Mare Javari. Esto es raro. I always believed you existed. Will you hand me your old friend's spirit? Esto es raro. O sea, Barbatos se muestra como realmente tiene esta especie de poderes oníricos raros. ¿Cómo funciona esto? Barbatos tiene putos poderes oníricos, no me jodas. Bueno, al menos puede generar ilusiones. Es que me recuerda mucho a Loki, Barbatos. Pero es más bien también una especie de dios espíritu. I can't believe. Thank you all. And thank you, Lord Barbados. I'm sorry. It's gonna take me some time to calm back down. But Le reveló su identidad para salvarlo. Ah, wonderful! Stanley reconnected with his true self and Jack can finally go his own way. This calls for a celebration. And by celebration, I do, of And by libation, you mean you're not leaving this tavern No, the wine here's too expensive. Jack still owes me some wine, though. He promised me a rare vintage in exchange for helping him out, remember? I'll head off to fetch the wine. See you shortly. Let's meet at the usual place. Dime que no me tengo que mover más. Huh? Where's that supposed to be? Why has Paimon never heard of it? Hey, Tone Deaf Bard! Gracias al minimapa no hace falta adivinarlo. ¿O sí? ¡Ay! La estatua, vale. Ya sé dónde es. Es la puta estatua. Vale, Luz, me alegra verte, mi pana. Recuerda que tienes que luego unirte al time. Es que me hace mucha gracia que yo, por ejemplo, literalmente tenga a Diluc aquí y luego Diluc claro, es que es para decirle. Luego recuerda que tienes que unirte a la expedición. Porque te hace gracia pensar, tengo a Diluc yo aquí en el equipo, pero después está ahí rollo, hola. Hello. Y dirás, eso no es canon ya, pero no hace gracia cuanto menos. Es como para hacer chistes. El verdadero hermano gemelo de Diluc. Literalmente podría hacer un meme rollo. ¿No me ocurre una idea? Podría hacer un meme rollo. Tener a Diluc ahí, rollo, intentar cambiar el personaje y justo cuando lo voy a dar para cambiar hago como una explosión o algo así. Me haría gracia, no sé. Podría hacerlo. Creo que tengo los mecanismos para poder editarlo. A ver, ¿dónde está más rato? Si no tengo que subir hasta allá arriba, bota. Como se me acaba la estamina, te mato. Mira qué arte. Camino sobre pared. No. La próxima vez tratas de... Perfecto. You made it. Just
Tell us where you mean next time, okay? We looked everywhere. Oye, ahora que lo recuerdo, no sé por qué, pero ¿por qué cuando pone esa cara me recuerda a Kenshin? O sea, cuando pone esta cara, Barbatos, me recuerda a la cara de Kenshin cuando sonríe, que hicieron los ojos. So, did you at least Yep. Well, sort of. Jack made it out to be a rare collect when actually it's just a half bottle of regular cider. This takes me back. ¿Medio vacía porque ya te has medido la mitad? ¿O cómo? ¿O más de la mitad? The first time I saw this view, I hadn't even taken on this form yet. It was about 2,600 years ago, ¡Toma! before the O sea, world que es had casi come tan under the antiguo rule of the como, Seven. como decirlo, que es casi tan antiguo como Rex Lapis. El Lapis creo que tendrá unos 3.000 años. Es que Barbatos tendrá más o menos lo mismo, ¿no? O sea, hace 2.600 años. At that time, old Mondstadt was ruled by a tyrant who sealed off the city's perimeter with a ferocious hurricane. Even the birds couldn't get in or out. O sea que también era usuario del poder de viento. Old Mondstadt? Oh, Paimon remembers. Nowadays it's known as Storm... That's right. The tyrant of the winds who once ruled from that tower was Decarabian, god of storms. El dios de la Back tempestad. then, I was but a wisp Su among the poder debía ser thousand la hostia. winds. Objetivamente, I yo wasn't a god prefiero of anything. infinitamente tener el poder I didn't de even have a Decarabian human antes que form. objetivamente el poder de Venti, porque el poder de Decarabian te permite controlar el clima directamente, ¿no? Imagino. O sea, te permitiría controlar los rayos, el viento, porque es el poder de la tempestad. O sea que es como lo del dios de la sal o el dios del polo, creo que era el otro. ¿O cuál es el otro? Creo que había uno que era el dios de la sal, que era el Liyue. Es como controlar la roca, pero controlas la sal. Y es como que haces cosas distintas, ¿sabes? Me hace gracia. Pero a mí el que más me gusta es el poder de Decarabian, que es el poder de controlar el clima, de controlar los rayos, el viento, el agua o la lluvia. Y todo esto me mola mucho. No sé. Objetivamente porque es como... Me da poder sobre un elemento básico de la existencia planetaria. Entonces, claro. Yo lo usaría para el bien. O al menos eso creo. No sé. Queda así. Que no me mosques por si acaso. I was just a tiny elemental being who lived in the wind, a gentle breeze bringing subtle... Vale, ¿qué acaba de pasar? Sin más, se me acaba de caer el internet sin querer. Dame un segundito. Bueno, paso esta última parte un poquito más rápido porque ya es la que ya You hemos, made it. ya es la que ya hemos visto. Yep. Pues se me ha caído el Well, internet. when actually it's Posiblemente just... se me pueda volver a caer, pero espero que no. The first time I saw this view, I hadn't even taken on this form yet. Tranquilo, no se corta la grabación por la falla de internet. It was about 20... At that time, Old Mondstadt? that's right. The tyrant of... Back then, I was but a wisp among the thousand winds. I wasn't a god of it. I was just a tiny elemental being who lived in the wind. A gentle breeze bringing subtle changes for the better. Or tiny seeds of hope. ¿Creéis que Decarabian... Es que no sé, o sea... ¿Creéis que Decarabian podría ser como los cuatro vientos, pero rollo anterior? O sea, que antes de lo que existían los cuatro vientos existía... O no, porque claro... Bueno, podían antes de llamarse los cuatro vientos, pero antes de llamarse los cuatro vientos podía existir otra orden como los cuatro vientos, que de la cual hace parte de Carabian, en que Carabian formara pues con otros dioses otros cuatro vientos, y que luego Venti reuniera pues a los dioses que fueron después de ellos, que serían el dios de los lobos, el de Storm Terror y la leona y el halcón son el mismo, ¿no? Bueno, pues que fueran ellos y que básicamente sustituyeran, bueno, no sé, eso no tiene sin fundamentos, pero me haría gracia pensarlo. A tiny elemental being? Without a human form? Yep. My current form is not so different from the situation with fake Os llevo Stanley. diciendo todo el rato. Os he hecho spoiler, lo I siento. took the form of a friend. In old Mondstadt transpired the story to be told. Where a tyrant ruled, I met a boy not that old. The lyre he played, and for a song he sought. But storm walls blocked blue sky, he was sincerely distraught. I
I do so wish to see the birds in flight, said he, his strong eyes filling with light. But his voice was lost in the howling wind's churn, for the whirlwind takes and gives not in return. The true sky and songs that cageless soar, were they not wishes worth fighting for? So the boy turned, extending his hand. Let us cast down the tyrant and his walls from this land. The young boy raised then the flag of revolt, and I threw myself into freedom's tumult. Victorious were we who fought to be free. Gods fell, winds whipped, nations shook violently. In the smoke, a despot met his doom. And we watched as his great tower fell none too soon. Ese era creo que el antepasado de Mondstadt Diluc. Ese began tiene que ser el anew, antepasado de the Diluc, story fijo. passed down, and since then never has another worn its crown. Ese, So then hablando what? del tema, el niño ese no era de ninguna de estas, de ninguna de las tres, o sea, había tres casas, ¿ok? Si no me equivoco. Una era, si no recuerdo mal, la de Diluc, la segunda era la de Jink, y la tercera era la de Eula, que eran los de esto que no se llaman. Teóricamente la única que como tal tiene más de un integrante, o sea, la de Diluc creo que solo tiene un integrante, que es Diluc. Y bueno, Kaella, pero Kaella es un hijo bastardo, por así decirlo. O bueno, un hijo adoptivo, pero sería no sería heredero de la familia, porque creo que la otra familia es la de Elo, ¿no? Porque llevan el pelo rojo y todo esto, ¿no? Imagino que serán lo mismo, digo yo. La otra es la de Eula, que es la más grande y la que todavía sigue casi entera, creo, por mantenerse tan fieles a su especie como de credo. Y la otra es la de Jin, que es la segunda que queda más grande, o que creo que es igual de grande que los otros, y que es la que forma parte, si no me equivoco, pues es la que, por así decirlo, la forman tanto Bárbara como Jin, como sus padres. Que sus padres están separados, creo. O sea, y no sé si habría ningún integrante más. What happened to your Pero sería friend? la otra que creo que es más grande. Pero conocer integrantes conocemos a su padre, a su madre, a Jin y a Bárbara. Say, Paimon, do you wish to hear the next part of the story? Yes, of course. The suspense is killing Paimon. Now's the time you suddenly get a craving. Getting a little peckish or something. Paimon's had it ¿Más historia? You know, you're so smart it almost makes me uncomfortable. But then, maybe it's right that true friends can tell what the other is thinking. A refreshing drink, a gentle breeze. Excelente. Moments like this always take me back. Back to a song that Llevamos I hablando todo el first puto heard día. from him. Digo, toda la puta noche. Te escucho. Canta, Venti, canta. Fly, fly away. Like a bird in the sky. See the world on my behalf. To the heavens may you fly. Qué épica la canción. Pero como, que hay una segunda parte de la misión. Bueno, ya no la grabo. Ahora mismo grabarla no la voy a grabar. Pero oye, ahora que lo pienso, me conviene hacer esto de las misiones legendarias. Porque creo que tengo como unos cuantos protogemas más. A ver, ¿cuántos tengo ya? Tenemos casi 500. Casi, ¿cuántas tiras tengo? Ya tengo creo que ya tengo 3. Tenemos para 3, perfecto. Vale, estoy por literalmente cortar, grabar otra. Y literalmente conseguir otras 60 protogemas. A ver, creo que no puedo, porque no tengo. Digo, no tengo llaves. Pero creo que no puedo, ¿verdad? Bueno, podré hacer los encargos, me dan todavía protos también. Y... no, efectivamente, no. No es misión previa, cumplir la misión previa. Y estas no las puedo abrir porque como tal no tengo. Entonces, ahora mismo no tengo. Y creo que, aunque creo que sigo los encargos, si completa 8 encargos. ¿Cuántos llevo completados ya? Pues no he completado ninguno. 8 encargos, o sea que son 4. O sea que tendría que completar los encargos de 2 días. ¿Por qué no se me han acumulado los del anterior día que también los completé? Podría hacer esta.
Pero es que esta casi la tengo casi completa. Lo único que necesito hacer es un final añadido más. Me daría más protos también, pero bueno, eso ya para otro vídeo. Me ha gustado, la verdad es que la misión yo creo que es mejor con bastante diferencia en comparación con la de A. La de A me gustó, está divertida, cuanto menos. Se veía a A básicamente pues siendo A, pero era divertido cuanto menos. Sin embargo, aún así, personalmente me gusta más la de Venti, porque en vez de darte el contexto justo cuando ya te has pasado la primera misión, aquí te lo dan en la primera. Creo que Venti también tiene dos partes de misión, creo más o menos. Pero el contexto o la historia de A te la dan literalmente con más complementos. Te la dan ya en la segunda misión, creo, que te hablan de Caenria. Pero literalmente en esta directamente te dicen la historia de Venti, lo cual pues, me parece bastante mejor. Porque literalmente tener que hacerte las dos putas misiones es un poco lata. Yo prefería literalmente muchísimo más que me den primero la misión y ya directamente me den una parte de la historia y si luego quieren, pues me den otra parte. Pero que no me den primero una cita y luego me den otra parte de la historia. Que la cita, pues ponla, pues literalmente, yo qué sé, ¿cómo decir esto? En la parte de citas. O sea, es que literalmente grabé la misión y fue un poco como, qué cagada, tío. O sea, literalmente sí que estuvo divertida porque a mí me gusta el tema de las citas estas raras. Dependiendo también con qué personaje previamente te pero aún así es como que, no sé, yo pensaba que al menos algún contexto mínimo de la historia daban, que tampoco me sabía la misión entera, pero no dan ni un solo contexto, tío, es que no te explican absolutamente nada de la historia. Absolutamente nada. Entonces tienes que esperar creo a la segunda que te lo explican ya mejor. Bueno, en fin, espero que os haya molado y sin más, está divertido. Por el bardo borracho me despido, chao chao.